Mis amados, bendiciones. Bueno, estamos entrando a algo maravilloso que nos va a tocar vivir en esta generación. Ya los tiempos van a ser complicados, difíciles, pero la mano de Dios va a estar sobre los que estén en el reino de Dios. Esa es, esa es toda la solución. Ya estar en el reino de Dios es permitirle al Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu que continúe haciendo la obra. Por eso en el capítulo anterior, cuando estamos hablando de lo que le fue mostrado a Ezequiel, bueno, y espero que esté haciendo la tarea, porque si tú no te pones al día leyéndote los primeros 10 o 12 capítulos de Ezequiel cuidadosamente, y de Daniel 9 al 12 cuidadosamente, cuando yo empiece a hablar sobre estas cosas, no voy a detenerme capítulo por capítulo, porque imagínate, eso sería estarme años hablando sobre estas cosas y los comparativos. Ya es una tarea que tú y yo como hijos de Dios, que tenemos a Dios, que tenemos al Espíritu, que tenemos a Jesús, tenemos que hacer para darnos cuenta lo que nos toca vivir, cuál es el hoy, cuál es el mañana y qué es lo que nos espera. ¿Ya? Entonces mirábamos en el capítulo anterior cómo es a Ezequiel le fueron mostrados alegóricamente en unas ruedas, o sea, unos eh, cuatro personajes que representan los cuatro evangelios y cómo ellos andaban en unas ruedas que estaban llenas de ojos también. Y cómo se juntaban las cuatro ruedas sin enredarse ninguna con la otra y siempre iban hacia adelante, bien sea para el sur, para el norte, este o oeste. ¿Ya? Y es muy determinante esta parte de la profecía porque entre el año 580 y el año 640 antes de Jesucristo hubo unos profetas muy mesiánicos, hubo profetas eh, que hablaron de lo que el Señor Jesús iba a hacer, de cómo su palabra iba a quedar registrada en cuatro evangelios y cómo vendría un tiempo en que esos cuatro evangelios solo iban hacia adelante. Y cómo pudimos observar que se tocaban con sus alas, pero no se enredaban, ¿ya? Y te comenté en el capítulo anterior que los cuatro evangelios soportan las mismas cosas, pero vistas de diferentes maneras por cada uno de los escritores y la fuerza que el Espíritu Santo hizo para inspirarlos para escribir. Pero cuentan lo mismo. Entonces, en la época en que estos hombres fueron levantados, que fue entre el año 580 y el año 640 antes de Jesucristo, estaba Ezequiel como uno de los profetas mayores y Daniel, uno para los gentiles y otro para el pueblo de Israel. Pero también estuvo antes de ellos y le tocó un pedazo de esto a Jeremías. Pero también estaba Abadías, a Nahú y Abacú, gente que les fue mostrado el resplandor del avivamiento que viene. Entonces, es bien importante tener estos principios porque cuando entremos a mirar los sellos, vamos a mirar cómo se están desarrollando los acontecimientos y en qué parte de los sellos estamos, ¿ya? Entonces, Ezequiel, después de las ruedas, eh, les, el Señor les sigue mostrando. Y entonces, ahí entrando al capítulo 2 dice, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza, la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba.
el Señor en el capítulo 2. Y me dijo, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Y el Espíritu, con mayúscula, porque hay tantísimas veces en el Antiguo Testamento en que el Espíritu Santo hace su obra, como la hace hoy, como la hizo con Jesús y como la va a seguir haciendo. Entró en mí mientras me hablaba y me puso en pie. Él no podía pararse y el Espíritu lo ayudó a que se parara. Y oí que me hablaba. Entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes, que se ha rebelado contra mí, ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío, les dirás así, dice el Señor Dios. Y ellos escuchen o dejen de escuchar. Sí, porque la voz profética eh, no va a perseguirte para que oigas. Nunca. En la Biblia está. La gente que Dios enviaba, daba el mensaje, hablaba, el Señor le decía, dalo, repítelo, ya, para. O comenzaba a que hicieran señales para que ellos lo pudieran entender. Ellos escuchen o dejen de escuchar porque son una casa rebelde. Sabrán que un profeta ha estado entre ellos, hablándoles. Y tú, hijo de hombre, no temas ni a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardo y espinas y te sientes en escorpiones. No temas sus palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde, les hablarán mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son rebeldes. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y aquí empieza lo interesante. O sea, recuerda que en los capítulos de Ezequiel anteriores se muestra toda la caída del templo de Salomón, que fue causada por el mismo Salomón. ¿Ya? Porque terminó adorando una cantidad de ídolos por sus mujeres, ¿ya? Siempre la mujer tiene mucha influencia, lo dice la Biblia, ¿ya? Si nos descuidamos, vamos a hacer lo que ellas dicen, siempre. Y eso en el credo, porque en las casas estoy seguro que ellas siempre dicen lo que hay que hacer. Bueno, son 43 años de matrimonio, así que tengo un poquito de experiencia para decirte que es así. Entonces, Dios le muestra a Ezequiel todo lo que ellos hacían dentro del templo, que son esos 10 o 12 capítulos que te digo que te tienes que leer, donde había una opresión, manipulación, adoraban ídolos, en donde se cambiaban la ropa, tenían sexo con las mujeres que les llevaban el agua, la leña, y aún entraban prostitutas al templo. ¿Ya? Eso está registrado ahí, tienes que leerlo. Entonces, ahora el Señor que le ha mandado a hablar a esta gente, le va a decir lo que va a hacer, que fue lo que leímos en el capítulo 42, anunciar cómo él iba a darles una oportunidad nueva, cuando Jesús entrara por la puerta del templo. Y entonces, después de que le muestra todo esto, le dice del versículo 9, entonces miré y he aquí, una mano estaba extendida hacia mí. Señor Jesús, porque tiene que entender que estas apariciones son del Señor y están muchas, porque Él no fue cuando a María se le dio lo que estaba en el cielo y se le introdujo en su vientre, no, ya Él era. Y ahí tiene muchas apariciones como el Señor en todo el Antiguo Testamento. Entonces miré y aquí una mano estaba extendida hacia mí, recuerda que él sigue, y en ella había un libro en rollo. Él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Ok, miren lo que está pasando. A él se le muestra
el libro que aparece en Apocalipsis, los 7 sellos, pero no están sellados. Él no lo selló fue Daniel, que vamos a ir más adelante por allá. Entonces le dice que se coma ese libro, que está escrito por delante y por detrás. ¿De qué? De las oraciones, de los clamores, de perdón y arrepentimiento para un pueblo rebelde, ¿ya? Gente que había gemido porque Dios volviera a estar como en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Salomón al inicio, como con José, con David. Entonces, ahora todos esos clamores y oraciones de esa gente que están en un rollo, en un pergamino, escrito por delante y por detrás, se lo dan a Ezequiel para que se lo coma. Entonces, no voy a seguirte ahí para abajo al capítulo 2 porque tienes que hacer tu tarea. ¿Ya? Ahí vas a comenzar a mirar todo lo que está pasando mientras él se come el rollo. Lo mío es para enseñarte que a él se le hizo comer un rollo que no estaba sellado, abierto. ¿Por qué? Porque todavía faltaban oraciones de otra gente. ¿Ya? Y entonces dice, ahora, a Ezequiel le fue mostrado el libro de los 7 sellos sin estar sellados. Y él se lo dio a comer para que profetizara a Israel arrepentimiento. Uno de los más grandes pecados que había en aquel tiempo era la adoración a dioses externos dentro del templo de Dios. ¿Ya? Uno de los más grandes era que construyeron una acera y la colocaron en el altar de Dios. Imagínate tú. ¿Ah? Y dice, y lo hizo Manasés, el hijo de Ezequías. Ahora ten en cuenta que Ezequías, cuando fue rey, mandó a quitar todos los lugares altos donde le quemaban incienso a los falsos dioses, a los que el hombre hacía, las aceras, derrumbó todo para devolver, para que todo entrara en lo que Dios pedía. Pero su hijo, Manasés, hizo todo lo contrario de su padre y volvió a llevar el pecado al templo. ¿Ya? Entonces eso provocó. Te voy a leer un pedacito de Segunda de Reyes 21, del 5 al 7, te voy a leer para que leas. Tienes que hacer tu tarea, tienes que coger los libros. Recuerda que desde el principio te dije, yo no quiero manipular ni tu creer, ni tu confianza, ni tu pensamiento. Yo solamente quiero que abras, que tengas hambre por la verdad, por las cosas como son. Segunda de Reyes 21, te voy a leer del 5 al 7. ¿Qué hizo este señor Manasés? Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos. Esto fue Ezequías. Altar sentó de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación, este es Manasés, y trató con medium y con espiritistas. Hizo mucho mal ante a los ojos del Señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, ahí se manifestaría el Señor. Entonces, luego viene Josías, otro rey, y este manda, reúne a todos la gente del sacerdocio y derrumba todo lo que Manasés había hecho. O sea, siempre hubo una lucha entre el que quería poner las cosas en orden y el que venía después quería destruir lo que habían visto. O sea, ha habido una lucha siempre por mantener la presencia y otro por sacarla. ¿Por qué razón? Porque ese es el plan establecido por el demonio, por Satanás. ¿Para qué razón? Porque no hay cosa más terrible en el reino de Dios que ver gente que no puede portar al Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo, porque son personas
que pueden tener mucho conocimiento bíblico, pueden saber desarrollar los temas, puede ser encantador escucharlos, pero no hay unción de poder. Porque esa dinamita solo la tiene el Espíritu Santo. Y entonces, en este tiempo en que nosotros vamos a entrar, es muy importante y súper importante que nosotros dejemos que el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu hagan el trabajo. Si nosotros no podemos entender que el Señor Jesucristo habita corporalmente dentro de nosotros y su Espíritu Santo igual. Y Él quiere seguir haciendo la obra que Él dejó cuando se fue al cielo. Y la quiere hacer por el medio de sus hijos. Recuerda que tú y yo tenemos a Dios dentro de nosotros con toda su plenitud. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos esto, tenemos que examinar qué es lo que Dios busca en su reino. Por eso es que las cuatro ruedas siempre circulaban juntas, aunque empezaron separadas, luego se mezclaron, que son los cuatro evangelios, y comenzaron a ir siempre hacia adelante. Nunca se frenaron, nunca retrocedieron. ¿Por qué razón? Porque mira, te voy a soltar aquí algo que posiblemente no todos reciban, ¿ya? Si nosotros no evangelizamos con los 3 años y medio del ministerio de nuestro Salvador Jesucristo, no vamos a poder traer lo que el Señor tiene preparado para su reino, esas almas. ¿Por qué razón? Porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aunque ya te lo dije, es extraído del Antiguo Testamento. Tú no vas a escuchar a Jesús hablando una doctrina diferente de la que ellos conocían. Simplemente les simplificó, aunque estaba amar al forastero, a la viuda, todo eso estaba separado por puntos. Él lo puso en uno solo. Dijo, amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Pero el segundo es igual a ese, amarás a tu prójimo. Ya mirarás la necesidad que tu prójimo tiene y entonces la vas a suplir. ¿Por qué? Porque mire, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo le llevó la salvación a las prostitutas, a las adúlteras, a las fornicarias, a los fornicarios, a los ladrones, a los mentirosos, a los estafadores, a los que oprimían al pueblo. ¿Eh? El evangelio está hecho para eso, para llevarle a esa persona que no tiene esperanza, que no puede volar por sí solo, ¿ya? Porque de eso es que habla Lucas y Mateo en el capítulo 4, cuando dice que él leyó la escritura de Isaías y se sentó porque en ese momento había venido a cumplir eso. Pero la gente siempre ha leído eso muy literalmente y él ha venido para rescatar las personas que han sido aplastadas por el sistema del mundo, que no pueden reaccionar por sí mismos, que no pueden determinar, que no pueden salir, que están atados, ¿ya? Él vino a limpiar todo eso, a restaurar, si es necesario, a dar vida. Entonces, el Evangelio del Señor está hecho para sanar, para liberar, para que el rico, el pobre, el necesitado, el que cree que no puede salir adelante, pueda encontrar en los hechos que el Señor Jesucristo narra, porque cada una de esas cosas, ya, por ejemplo, ir a buscar a la mujer que tiene una hija endemoniada, lejos de Jerusalén, de Israel, ya, para que ella enseñara cómo ella había escuchado y si tenía la fe que el Señor necesita para que operemos en esa fe, ¿ya? Señor,
aunque sean los perrillos, porque le dijo perros. Ahora, la palabra perros en aquel tiempo era una palabra horrible, porque era lo que se comían los cadáveres, las basuras afuera de las ciudades, ¿ya? Igual que los cerdos, aunque sean las migajas, comerá este perro. O sea, está enseñando cómo no importa tu lengua, no importa tu nacionalidad, no importa de dónde tú hayas nacido, quien seas en este momento. Si tú crees que el Señor Jesús te puede ayudar, el Evangelio, los 4 evangelios enseñan con diferentes ejemplos. En uno de ellos te puedes identificar. Eres avaro, eres tacaño, eres opresor, ¿ya? Eres manipulador, eres un dictador, no perdonas, no tienes misericordia, no tienes clemencia, no tienes amor porque no te dieron amor y estás seco. El Señor tiene toda la vida para cada uno de esos campos. Entonces es importante lo que Ezequiel está mostrando. ¿Por qué razón? Porque los hijos de Dios tenemos que trabajar en función del Evangelio para que el Señor pueda salir a hacer su obra. Ahora, en la congregación se nos tiene que enseñar la gracia del Señor. Las cosas que Él ganó en la cruz para todos sus hijos y cómo usarlas para que nuestro carácter, nuestra manera de pensar, de razonar, como dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2, sea totalmente cambiado al sistema de este mundo. Ya que seamos creyentes que podemos trabajar con el Evangelio para que las almas vengan a la iglesia, pero al tiempo no despertar la avaricia dentro de nosotros por las cosas. No nos conformamos con el carro último modelo que era hace 2 años. No, no. Ahora salió el nuevo. Hay que comprar el nuevo aunque nos endeudemos. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos que es un país tan consumista y que tú puedes, si tú trabajas, puedes tener lo que tú quieras. Entonces, hay mujeres, 70, 80 pares de zapatos con 2 pies nomás, 10, 20 carteras, vestidos colgados en su closet que tienen la etiqueta, no los pueden poner. Y los hombres igual, trajes, camisas, zapatos. ¿Por qué? Porque estamos tan ingreídos de que podemos disfrutar y llenarnos de ese placer que ignoramos, que es que el vacío que tenemos es el amor por el prójimo. ¿Ya? Pero déjame seguir adelante, que me voy encarretando en este y no quiero salirme del tema. Entonces, mira, el Evangelio va a ser muy importante para los tiempos difíciles y determinantes, porque el que trabaja para el Señor tiene salario. Lo dice Juan capítulo 4, del versículo 32 al 36. ¿Ya? Ahí está, lee. Entonces, a Daniel se le muestra otra cosa. ¿Ya? A él se le hace sellar el libro que Ezequiel vio y tuvo que comérselo. Dice Daniel 12, 1, 13, ya te dije, tienes que leer mínimo los 10 primeros capítulos de Ezequiel, del 42 al 47, y de Daniel tienes que leer por lo menos del 8 al 12. ¿Por qué? Para que te familiarices cuando entremos en Apocalipsis. O sea, no puedo agarrar y explicarte cada uno de esos capítulos porque tú y yo tenemos el mismo Espíritu de Dios, tenemos el mismo Cristo, el mismo Salvador, la misma sangre nos cubre. Pídele que te enseñe, que te revele el Dios que era nuestro Maestro. Él es el que te revela la palabra para que se tatúe dentro de tu culto racional y la puedas hacer. Vamos a mirar a Daniel 12, del 1 al 13, un poquitico larguito. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo
desde que existen las naciones hasta entonces. Y yo estoy muy identificado con esta parte. O sea, en este momento nosotros estamos empezando a caminar hacia el rapto. Ahora, no soy de esos alarmistas que te va a decir que va a suceder en 10 años, en 20 años, en 100, no, no sé en cuánto, pero yo sé que hay señales para la iglesia que se tienen que cumplir. Por ejemplo, dentro de la evangelización falta muchísimo, aunque todos dicen no hemos alcanzado el mundo. No, señor, no lo hemos alcanzado. Hemos estado en muchas partes del mundo, pero la Biblia me enseña que Jesucristo está retenido en el cielo hasta que no se restauren todas las cosas. Y una de las cosas que se tienen que restaurar es el tabernáculo de David, que lentamente hay brotes en muchos lugares del mundo. Es esa adoración continua a nuestro Dios. Sí, eso es lo que David hacía. La iglesia tiene que entrar en el sistema de la adoración profética. ¿Por qué razón? Porque David hacía eso y de ahí salieron los salmos. Y los cantores que estaban con él, Hernán y otros, igual. O sea, usted tiene que aprender. Por ejemplo, yo te lo he dicho y te lo he dicho muchas veces. O sea, yo no me sé la Biblia tan perfectamente que no me acuerde, no. Yo tengo mi librito de promesas aquí. ¿Ya? Cuando yo necesito orarle al Señor por cosas, y tengo cosas como todas las personas que son grandes, tengo que definir cosas, pero yo no le puedo ir a hablar al Señor teniendo un problema grande. Señor, ¿será que tú puedes? ¿Será que tú quieres? Señor, yo sé que tú eres mi salvador. No, hermano, yo tengo que ir con fe a orar delante de un problema con palabras tan grandes o más grandes que el problema. ¿Ah? David bien pequeñito y Goliat bien grande. Ah, tú te metiste con los ejércitos del Dios de los cielos. Pues ve, mira cómo te va a ir. Yo te voy a matar. Él no tenía espada, pero le hizo saber, te voy a cortar la cabeza con tu propia espada y voy a poner tu cuerpo a las aves del cielo. O sea, una fe aguerrida, grande, delante de un problema grande. Entonces, por eso es bien importante que nosotros estemos en este tiempo bien seguros de lo que tenemos que hablar. Entonces, por lo tanto, tenemos que saber qué oímos y qué pensamos. ¿Ya? Entonces, dice que será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo, Daniel está viendo algo que no está pasando. Él está apuntando algo que es el futuro. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo, tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, es importante, los que guiamos a muchos que estaban afuera, a que vengan a la justicia de Dios, serán como las estrellas, por siempre jamás. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. A Ezequiel se le hicieron comer sin sellar para que pudiera hablarle al pueblo de arrepentimiento, que se consagraran al Señor, que fueran disciplinados con Dios, obedientes con Dios. Y a Daniel se le muestra el libro cerrado y le dice que le ponga los sellos. ¿Eh? Guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Es lo que estamos viendo ahora. Entonces yo, Daniel, miré y aquí otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río.
Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, imposible que no lo identifique a mi Señor ahí, ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, Daniel está escuchando y viendo en visiones desde el capítulo 8 y sabe que lo que viene es glorioso. Y yo te lo digo, el reino de Dios va a comenzar a rodar en los 4 evangelios y nosotros vamos a ser crecidos en nuestro carácter espiritual en las congregaciones, con la gracia de Dios. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, wow, cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo. O sea, va a haber un momento en que la opción va a ser quitada. Tremendo. Ya se cumplirán todas estas cosas. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá. Pero los entendidos comprenderán, y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación en la desolación, habrá 1290 días. Yo no te voy a comenzar a especular por los días y tiempo y más de tiempo y tiempo, pero aquí hay una palabra que está impresionante. Cuando cese el sacrificio, cuando el sacrificio perpetuo sea abolido, ok, cuando el sacrificio que se hacía por los pecados fue abolido, cuando mi Señor Jesucristo y tu Señor fue a la cruz, murió y derramó su sangre, ahí se acabó el sacrificio que Dios recibe. Ya Él ahí no recibe más, sino el de nuestro Señor Jesucristo. Pero te decía en capítulos anteriores, Él rasgó el manto del templo de arriba para abajo. Y ellos para seguir sacrificando por 40 años más, como que lo pusieron, porque siguieron haciendo sacrificios. Pues ya yo no lo recibía. O sea, desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, Daniel, te estoy mostrando esto, escríbelo, es para un tiempo futuro, porque tú vas a descansar, tú vas a morir y te vas a levantar en aquel día. ¿Ya? Hermanos, si ustedes no leen las tareas que les dejo de Ezequiel capítulo 1, por lo menos al 10, y de Ezequiel 42 al 47, y no leen de Daniel por lo menos 8 al 12, detenidamente, ahora cuando entremos al Apocalipsis para mirar lo que está pasando, habrán cosas que no vas a entender. Tienes que hacer la tarea. ¿Por qué? Porque el tiempo glorioso de evangelización que viene tiene las mismas señales y las mismas palabras y el mismo poder del ministerio del Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, porque es Él haciendo la obra contigo y conmigo con su naturaleza. Entonces, tienes que entender el tiempo y abrirte al Señor Jesucristo y su Santo Espíritu para que Él continúe haciendo la obra gloriosa, pero contigo y conmigo en este tiempo. Los tiempos serán difíciles, no van a rebajar, cada vez habrá más opresiones, cada vez el hombre tratará de aplastar al hombre, pero el Señor está en control.
de que si su reino le permitimos que avance, tú vas a ser librado. Tú no encuentras en los evangelios a los apóstoles pidiendo limosnas, a los apóstoles con necesidades. No, caminaban y el Señor hacía cosas, milagros, señales, restauraba. Nadie se quejaba, no había necesidad. Eso mismo nos va a pasar. Y si Él tuviera que convertir 5 panes y 3 peces en esa abundancia, lo va a hacer. Y lo hizo no una vez, 2 veces. Y si hay que tirar la red para coger peces, Él va a hacer que las redes se rompan y hasta los botes se hundan. ¿Ah? La iglesia no, las congregaciones que operen en la obra del Señor Jesús van a reventar. Usted no tendrá sillas para acomodar la gente. No lo va a ver, porque ese es el tiempo que viene y que el Espíritu Santo ha empezado en este año. Pero mis hermanos, los espero el viernes. Que Dios me los bendiga, que el Espíritu Santo los ilumine y por favor ayúdenme haciendo la tarea de Ezequiel y Daniel para ahora que entremos a Apocalipsis, usted me pueda entender bien. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén.